¿Qué tal, estimados amigos de Espacio Global? Soy el doctor Juan Roberto Reyes, director ejecutivo de este grupo, y entonces aquí en específico tenemos como invitada hoy a la doctora Rocío Arroyo, quien es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y que tiene diversas participaciones en su formación profesional en diferentes instituciones. Doctora Arroyo, bienvenida, muy buenas tardes aquí a este escenario. Estamos en Cancún, en el Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. ¿Cómo está usted? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí. Sí, aprovechar, pues sobre todo agradecer la invitación, felicitar por estas iniciativas, que creo que es muy bueno dar a conocer a los miembros de la asociación, pero sobre todo a colegas, ¿no? Irnos conociendo, y estos espacios de intercambio, y sobre todo con participación de jóvenes, yo creo que es muy valioso. Claro que sí. Me parece muy bien el planteamiento de esta cuestión de inicio y además su formación profesional. ¿Nos podría platicar brevemente cuál ha sido el trayecto que ha seguido hasta la actualidad? Claro que sí, yo estudié licenciatura de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y ahí cursé prácticamente pues toda mi licenciatura. En la maestría sí me fui al Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, o que es más brevemente conocido como el Instituto Mora. Allí hice una maestría justamente de estudios regionales. Esa maestría la verdad es que fue multidisciplinaria. Mis colegas eran geógrafos, sociólogos, antropólogos, y me sirvió mucho como para dar otras líneas también de investigación y para cuestionarnos cómo se construyen las regiones, ¿no? Un poco que por ahí es lo que he estado también trabajando. Y posteriormente me fui al doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, también por la UNAM. Ahí he estado trabajando líneas que tienen que ver un poco más sobre cuestión de diplomacia cultural, ¿no? Un poco he cambiado las líneas, pero digamos que en la misma sintonía de las relaciones internacionales. Y actualmente me desempeño como profesora de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, también de la UNAM, ¿no? Entonces, un poco ha sido mi trayectoria. Muy bien, y muy interesante esta parte del desempeño y especialmente en la formación de especialistas de nuestra área, los temas de la agenda internacional, porque pues México está inserto en una dinámica que ya no nos podemos sustraer en ningún momento y tenemos que estar viendo frente a los Estados Unidos, Europa, América Latina, en fin, todo el planteamiento regional. Precisamente los estudios regionales, los temas regionales es uno de los dos puntos de la agenda de esta entrevista, y querría preguntarle en específico sobre la región de Asia-Pacífico, que es un planteamiento que hemos visto justo en el tratamiento de los temas de este congreso, en esta participación, y querría entonces sugerir como primera pregunta este planteamiento. La zona de pues, Asia-Pacífico ha tenido varios denominativos y a lo largo del tiempo yo recuerdo la cuenca del Pacífico, el Indo-Pacífico es otro concepto y así. Hay más connotaciones, pero en un planteamiento personal que tenemos interés en saber su argumentación es esta región, ¿qué representa para el presente y el futuro de las relaciones internacionales, dando pues en este contexto de cambios, de dinámicas de transformación, una región que suena muy interesante? ¿Qué nos podría decir acerca de ello, doctora, el rol de esta región? Bueno, ahí decíamos ahorita como luces del presente, del futuro, y yo soy mucho de la línea también de una visión sistémica, de tener que regresar al pasado. En visiones, tomando por ejemplo enfoques sistémicos, estructuralistas, se habla mucho de la geohistoria, ¿no? Y de la necesidad de, a ver, es que Asia no es una región nueva, no es una región que esté en boga en la actualidad, sino que es una región, o sea, que finalmente las rutas, ¿no? La ruta tradicional de la seda es que se buscaba comercializar con ciertas regiones, ¿no? Sobre todo con China, sobre todo con la parte india, y es ahora como una renovación, ¿no? O sea, para China lo argumenta de cierta forma con estas palabras, que no es una nueva ruta tal cual de la seda, sino de una reactivación de viejas rutas que ya existían. Entonces yo creo que esta región tiene una connotación estratégica mundial histórica, innegable,
que inclusive el propio Brodel, por ejemplo, que habla del surgimiento del capitalismo, habla de cómo los europeos salen del Mediterráneo para buscar llegar a Asia, el comercio, las nuevas rutas. Entonces creo que desde ahí tenemos que ver las luces que Asia, sureste asiático no es esta región de moda. Sureste asiático, Asia es un posicionamiento geográfico difícil de delimitar porque hay muchos criterios, pero sí es una posición continental de vinculación con el mar, de grandes potencias, su configuración también geográfica es bien relevante porque es continental, pero también es insular. Y todas estas características creo que nos hablan de la actualidad, ahora sí, ¿no? Volviendo un poco al conducto de la pregunta, a la actualidad de la región. Creo que sí, la región se está reactivando, está siendo una región de grandes dinámicas internas que se van de cierta forma de un eco, ¿no? De una onda, a efectuar también cambios alrededor de toda la política internacional. ¿En qué sentido? Tenemos ahí a China, tenemos a India, de cierta forma, tenemos también a Japón, tenemos a Corea del Sur, grandes grupos que están rivalizando entre sí, pero a la vez también ya empieza a volverse como un nuevo eje de política mundial, ¿no? A mí me gusta pensarlo un poco como estas transiciones que se vivieron posterior a la Segunda Guerra Mundial, en donde había un eje de la política global centrado en Europa, donde ahí se decidían de cierta forma los imperios, la dinámica que se daba en el resto del mundo, y ahora un poco está transitando hacia la región un poco de Asia, ¿no? Entonces yo creo que hay muchos retos, justamente lo que yo mencionaba, las rivalidades entre estos grupos, estos países, dinámicas locales, ¿no? Internas, y que se van extrapolando a rivalidades ya de índole global, y retos también que tienen que ver con pues, la nueva reconfiguración de su relación con la Unión Europea, de su relación con Estados Unidos y con el resto del globo, ¿no? Entonces yo creo que es este viraje, un reactivar algo que ya pasó en algún momento de la historia, que Asia siempre ha estado presente en el comercio global y que ahora pues parece como renovarse, ¿no? Y en estas transiciones vienen los grandes cambios que muchas veces se suscitan. Qué interesante planteamiento, perdón, la visión de un concepto como la geohistoria y efectivamente rezar como a estas raíces de otros momentos, otras épocas, nos ponen a pensar, quizás tenemos en cierta forma, cuando hablamos de hacer un planteamiento de los estudios internacionales, por ejemplo de México, va una visión para centrarnos únicamente quizás en los Estados Unidos o en América Latina, etcétera. Tenemos un olvido o un tratamiento muy relativizado con otras regiones, y Asia-Pacífico representa una situación que suena muy atractiva. En este mismo tenor, doctora, pues una cuestión tiene que ver con preguntarle también sobre el protagonismo de China. ¿Usted consideraría que dentro de los estudios regionales y también la valoración que tiene China, una potencia en ascenso, indiscutiblemente, estaría marcando alguna línea de definición de este siglo XXI, como en algún momento algunos escritores han planteado, este es el siglo de Asia Oriental, quizás el siglo de China? ¿Usted qué piensa esto en el planteamiento regional? Híjole, esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Yo recuerdo desde mis clases de licenciatura, Paul Kennedy, ¿no? Las potencias del siglo XXI y cómo se hablaba ya desde hace más de 20 años de este ascenso de China como un milagro, como el nuevo desplazamiento que se iba a dar de Estados Unidos. Y parece ser como que lo seguimos esperando, sí se va a lograr, no se va a lograr. Yo creo que hay muchos elementos, y yo de nueva cuenta, ustedes disculparán, siempre sirvo mucho a las visiones un poco sistémicas, ¿no? De aprender un poco de la historia, de lo que ha sucedido, para entender también proyecciones. Y creo yo que sí, históricamente China no hay que olvidar que es un país que por mucho tiempo fue muy cerrado en sí mismo y que vivió un proceso de revolución interna prácticamente en 1911, ¿no? Y después transitó hacia el comunismo.
posteriormente sufrió crisis en los 80, es decir, y cómo ha logrado llegar hasta donde está en estos momentos. Y que se perdió de cierta forma lo que fue Primera Guerra Mundial, en Segunda Guerra Mundial fue invadido, aunque no le guste reconocerlo, pues también una parte en Manchuria por parte de Japón, con los rusos. Y esto a dónde quiero llegar un poco el argumento, es decir, la experiencia de China en la gestión global, yo creo que no se equipara a lo que ha vivido Europa, a lo que ha vivido el propio Estados Unidos, que finalmente le tocó vivir toda una guerra fría en donde participó en forma mucho más activa y donde China, de cierta forma, se cobijó mucho bajo el amparo de la URSS, lo mantuvo un poco en un régimen pues más nacionalista y mucho más regional sobre todo. Entonces ahora para mí estamos viviendo en esta apertura de China que está probando, ¿no? Hasta qué grado puede insertarse en esta nueva dinámica global, pero lo ha hecho en un periodo de interdependencia, de globalización, y yo creo que eso no debemos olvidar. Este ascenso de China está muy de la mano también con la forma de comercializar, con la forma de ejercer los sistemas productivos, ¿no? El capitalismo en su etapa actual, de cierta forma si lo podemos decir, lo cual quiere decir que estas transiciones, digamos, ponen doble presión a China. No se trata ahora de que el simplismo, si se me permite, de decir China va a desplazar a Estados Unidos y ahí se acaba el problema, ¿no? En esas transiciones pasan muchas cosas, pasan rivalidades. Históricamente, y ahí retomo otra vez, ¿no?, a varios autores como Moldelsky, propio Wallerstein, que hablan que todas las transiciones, los cambios de ciclo, los cambios de hegemonía, vienen con crisis. Y de estas crisis puede haber un nuevo líder que temporalmente va a venir más rivales y va a decaer, ¿no? Y ellos lo ven un poco que la historia global ha sido así. Yo coincido con esa visión. Entonces yo creo que ahorita China está en una dependencia también de todo el sistema, ¿no?, internacional, que no va a ser tan simple que desplace a Estados Unidos, sino que va a tener que haber suma, ¿no?, de crisis, en donde esto va a llevar posiblemente mucho tiempo, en donde por supuesto este momento histórico en el que China se ha hecho muy dependiente también del propio Estados Unidos, no es tan sencillo este desplazamiento, ¿no? Sin que haya una reconfiguración global, económica, política e inclusive cultural, todo lo que implica. Sí, muy interesante todo esto porque llevaría a un cambio sistémico integral, pero claro, estamos por ver eso. Claro. Sí, vamos a otra índole en el planteamiento temático. Otra cuestión es que precisamente derivado de esta situación sistémica, pero en la parte económica, es ahora recurrente para los estados establecer estrategias para que tengan pues estándares, vamos a decir, de suficiencia para la población, para igualmente su desempeño internacional, y es el aspecto de la política industrial. En alguna forma, igual ligado a los grandes cambios globales, las inversiones extranjeras, aquello que tiene que ver con la transformación productiva y que las inversiones son fundamentales. En este tenor, doctora, la política industrial y en el caso de México y bajo una visión igual que añade otro concepto que es el nearshoring, ¿qué nos podría usted decir sobre la visión que hay de una política industrial de nuestro país? Sobre todo lo que está pasando primeramente y en siguiente instancia sobre esto que es la relocalización precisamente de las industrias o de las plantas productivas de otros países a raíz de todas estas conjeturas sistémicas a nivel global que se están desarrollando. Sí, ahí yo creo un poco lo que, volviendo al caso de China, o sea, lo que yo observo un poco que se hizo en su momento, que llevó a estas grandes transformaciones desde las revueltas que hubo en la década de 1980 y que obliga a China a hacer cambios y a volverse un socialismo de mercado, ¿no?, con lo extraño que esto implica, fue la inversión puntual estratégica en ciertos sectores. Y por supuesto el sector industrial es que, o sea, vamos, no estamos hablando solamente de producir maquinaria.
estamos hablando del eje central que mueve una economía y un sistema económico, ¿no? Capitalista, local, regional, que es producción simplemente de energía, ¿no? Producción del acero, del carbón en su momento, de los energéticos. Es lo que mueve todo el sistema, ¿no? Es como un poco para mí el combustible de lo que mueve realmente a un país, de lo que mueve a una economía. China invirtió mucho en esto. O sea, lo primero que hizo China fue invertir en política industrial de largo plazo, además, no nada más de gobierno, de momento, sino con una visión clara. Esto de tener planes quinquenales y aparte una visión a 10 años o inclusive a veces más, yo podría decir, creo que es la clave, ¿no? Y que aquí pues sabemos, desgraciadamente, pues tenemos más plazos de gobierno, ¿no? De sexenios, sin continuidad, y eso yo creo que es un abono, algo que sí se le puede aprender, ¿no? A gobiernos como China, en donde hay esta visión de largo alcance, sabiendo que la política industrial es el eje del dinamismo que mueve a cualquier país. Y entonces esto vinculado con las estrategias de ahora productivas de la deslocalización y ahora ya la relocalización, ¿no? Que estamos en una transición, creo que finalmente esto es un emplazamiento geográfico, ¿no? De dónde están tus sedes, dónde están tus procesos, siempre y cuando tengas beneficios de ello y tengas control, ¿no? El problema con México de pronto es que sí maquilamos y puede ser, ¿no? Recibimos inversión aparentemente, pero realmente no tenemos las empresas aquí, ¿no? No generamos empresas, no generamos esta maquinaria necesaria de una política industrial más compleja, sino seguimos en dependencia, así sea a través del nearshoring, ¿no? O la relocalización, etcétera. La falta de control de decisión de estas políticas claves, en donde solamente nos adaptamos a los cambios, ¿no? del mercado, ¿no? Prácticamente, o de los generadores de industria, ¿no? O sea, lo que diga la Unión Europea, entonces ahora hacemos eso. Tenemos Tratado de Libre Comercio, hacemos eso ¿no? Con Estados Unidos en su momento Telecán, ¿no? Ahora con el acuerdo que tiene que ver con las inversiones, etcétera. Es decir, estamos en una posición reactiva y no activa, ¿no? A promover verdaderamente lo central que es una política en ese sentido en su mayor complejidad. Claro, de ahí esta cuestión que es la problemática o la falta de una visión de continuidad. Es una situación que se ha visto a lo largo del tiempo en México. Claro. Hoy con relocalización y lo que se comenta de nearshoring y los posibles efectos, pues llevan también a pensar una transformación del país pues en el mediano plazo, en el corto plazo. ¿Qué opinión tienes? Es una pregunta de salida. El actual gobierno de México está considerando, asumiendo, argumentando a través de ciertos planteamientos oficiales que a lo mejor, claro, el estatus de México será el de una potencia científica. Ajá, basándonos en esos términos, conceptos, ideas, ajá, sustentando este pilar o grupo de pilares sobre la entrada de México a nuevos terrenos, sobre las tendencias de la Revolución 4.0, que ya tiene años en desarrollo y que pues, en México también se viene dando de alguna forma a ciertas velocidades, pero su opinión sobre eso, potencia con esta orientación en el futuro. Y pues idealmente, ¿no? Sería lo ideal, desgraciadamente, y no es como una cuestión de deseos, digamos, se ha vuelto un poco para mí en este gobierno un discurso, no un hecho. El discurso de entrar, nadie se quede atrás, la educación con un enfoque humanista, ¿no? La cuestión de la ciencia como un medio para un progreso. Suena genial, ¿no? Se suena muy bien, parte de la Agenda 2030, considerar que esto puede ser pues una propaganda un poco de campaña. Sin embargo, si uno revisa los datos, ha habido cada vez más una disminución en la inversión directa a la ciencia. Si uno revisa el número de patentes que México ha realizado, el número, o sea, en cuestiones tangibles, ¿no?
¿no? O sea, tangiblemente, que se observe realmente estos datos, que de cierta forma podamos medir el desarrollo científico del país. En realidad no tenemos esos hechos, ¿no? No recuerdo la cifra exacta de inversión ahorita en materia científica, pero es menos del 1%, o sea, es mínimo lo que se dedica. Cuando países, no sé, como China, Corea, están alrededor del 3% del PIB, es decir, es mínimo, ¿no? Y por supuesto, otra vez, no es solamente una cuestión de deseos, no se modifica con un cambio de nombre a un consejo, ¿no? Volviéndolo centralista, con eso no se cambia, si no se piensa otra vez con claridad hacia dónde se quiere llegar. El por qué es relevante esto, no solamente para ganar electores, sino que es una inversión clave, ¿no? de continuidad. Es que yo creo también que en la educación, la ciencia, la tecnología no es nada más para estar a la vanguardia, sino es ahora ya una necesidad nueva, básica de cualquier estado, ¿no? De cualquier estado que quiera sobrevivir en esta nueva dinámica global de interconexiones digitales, porque si crece tu dependencia digital, es que tienes control de todo el país, ¿no? Ahora ya con la cuestión de la digitalización de los datos, la nueva, por ejemplo, control fronterizo, que ya va a ser a través de huellas, cuestión del iris, toda esa información, ¿dónde va a estar, ¿no? O sea, la cuestión de todos los mexicanos, ¿dónde se va a conservar? Si nosotros no tenemos esa tecnología, si de pronto no sabemos gestionar las nuevas maquinarias, no sabemos utilizarlo, ¿qué pasa? Y nos volvemos dependientes 100%, se pierde soberanía, hay un atraso cultural, es decir, hay muchos elementos que repercuten más allá de lo mero económico. Entonces yo creo, claro que sería ideal, suena muy bien con discurso, pero desgraciadamente y tristemente los datos específicos muestran lo contrario a este hecho. A ese planteamiento, sí. Vaya, la cuestión de alcanzar esos horizontes, pues se antojan muy complejos, doctora Arroyo, y pues veremos qué pasa. Y con esto concluimos. Sin embargo, quisiera pedirle para de salida una frase que usted quisiera esbozar sobre el futuro del sistema internacional, siendo esto parte de lo que se ha platicado en esta entrevista, el futuro, una frase con la cual usted quisiera cerrar sobre los retos que representa, las complicaciones, algo para que nuestros amigos en redes sociales, cuando nos vean, se queden precisamente con esas palabras. Transformación, cambio y nueva adaptación global. Muy bien, muchas gracias, doctora Arroyo. Gracias. Con esto terminamos. Ha sido una entrevista muy grata con nuestra invitada y ya veremos dentro de lo que representa para nuestros amigos en redes sociales esta forma de plantear el desarrollo de las actividades del sistema internacional. Muchas gracias por esta participación, doctora. Un gusto, por supuesto. Igualmente, gracias. Y estamos estimando que nos veamos de nueva cuenta. Muchísimas gracias y saludos a todos los que puedan observar esta cápsula y agradecerles sobre todo de nuevo, como parte de la comunidad de RI, estas iniciativas que nos conectan más a quienes son, ¿no? los estudiantes, a quien les interesa estos temas, y llevarlo más allá de estos espacios. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted. Gracias. Sí. Nos despedimos de todos.